Hola, en este video lo que vamos a ver es enrutamiento de cable, pero de manera automática, ¿ok? Bien, para ello lo que hacemos es crear, bueno, en este caso a modo de ejemplo, voy a crear en este caso un esquema multipolar. Aquí voy a colocar control, por ejemplo, voy a considerar control y fuerza, ¿no? Bueno, fuerza más que todo, ¿no? Sería fuerza 440 VAC, por ejemplo, ¿no? Listo. Bueno, le doy a aceptar. Voy a trabajar con esta plantilla que ya viene definida de plan. Bien, para ello lo que hacemos es, por mi parte voy a ingresar bornes. En este caso tengo aquí bornes. Igual voy a trabajar con data de base, componentes, bornes. Bueno, aquí sería bornes, Fenicontact, ¿no? Ok. Bueno, aquí lo que voy a trabajar es con este tipo de bornes. Ingreso el primer bornes, segundo, a ver, primero ingreso el interruptor, en este caso dispositivo de protección, interruptor automático Siemens, ingreso este interruptor, ok. Luego ingreso el bornes, ¿no? Bien. Luego ingreso el bornes, interruptor, bornes. Y aquí tengo el bornes, ¿no? Bien. Y bueno, aquí lo que hacemos es dirigirnos al punto de conexión. Ingresamos de esta manera. Ok. Y en la salida hacemos igual, ¿no? Acá sería X2. Recordar que es X2. Y aquí igual, ¿no? Bien. Tendríamos de esta manera. Y aquí ingresamos otro interruptor en este caso. A ver. Dispositivo de protección. Interruptor automático. Siemens. Ingresamos el mismo modelo. Pero aquí sería el F2, ¿no? F2. Y aquí sería el F3. Ok. Bien. Aquí lo que hacemos es hacer puente. De esta manera. Bien. Ingresamos este punto de conexión. Y aquí hacemos puente de esta manera, ¿no? Ok. Aquí, bueno. Igual aquí al final consideramos componentes. A ver. Dispositivo, electrotecnia, componentes, bornes. O sea, acá sería bornes. Fenicontact. Y aquí consideramos igual este bornes, ¿no? Bien. Ok. Listo. Ahora nos vamos a espacio. Y aquí ingresamos placas, ¿no? Ingresamos esta placa nuevamente. Frontal. Bueno, aquí habilitamos la opción que diga conexiones.
ver, habilitamos esta opción. A ver, nuestra barra de menús, medio de explotación, navegador, ¿no? Ok, y aquí tenemos los equipos. Ahora aquí lo que hacemos es ingresar, por ejemplo, bueno, vamos a ingresar la canaleta de la misma manera. Aquí ingresamos. Ok. Bien. Aquí ingresamos el espacio entre canaleta menos 160. Bien. Y aquí ingresamos RealDig, ¿no? Ingresamos a RealDig. Acá sería menos 80. Bien. Y acá sería menos 70, ¿no? Porque en este caso entre canaletas el espacio es de 140. Bueno, aquí seleccionas, cambio el color del RealDig. Bueno, esto en este caso por su parte pueden cambiarlo, pueden dejarlo igual, ¿no? O sea, no hay problema. Bien. Aquí lo que hacemos anteriormente, cuando hemos ingresado de manera manual, lo que hemos ingresado es de esta parte, ¿no? Ahora ya no vamos a hacer así. Ahora lo que vamos a ingresar es, bueno, lo que vamos a ingresar es de aquí, lo que ingresamos son los topes de retención. Ángulo final, tope de retención. Listo. Acá tenemos un tope de retención. Y aquí ingresamos el F1. Bien. El F2. Ya está. El F3. Bien. Y acá último lo que hacemos es ingresar otro tope de retención, ¿no? Correcto, ¿no? Ahora tenemos dos topes de retención. Bien. Ahora aquí ingresamos otro tope de retención. Ok. Y aquí ingresamos, en este caso, los bornes, ¿no? Aquí ingresamos, le damos sí, desea colocar la regleta de bornes, le damos sí. Ok. Y automáticamente nos sale los tres bornes, ¿no? Correcto. Le damos aquí otro tope de retención. Ahora vamos con el X2, aceptar. Y aquí automáticamente nos sale. A ver. Aquí he ingresado, por ejemplo, diferentes bornes. Ya sea estos bornes. Ok. Y aparte he ingresado estos bornes, ¿no? Correcto. A ver, X2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Verificamos el circuito. Si es correcto, ¿no? Aquí ingresa otro bornes y aquí, si nosotros vamos aquí, 76 termina en 76 y esto termina en 131, ¿no? Correcto. Son bornes diferentes, es por eso que nos sale de esa manera. Bien. Bien, aquí lo que primero hacemos es, lo vamos a editar. Ruta. Ya está nuestra ruta. Seleccionamos el primero, en este caso 1. Le damos en enrutar, ¿no? Aquí vemos que automáticamente nos sale la conexión, ¿no? Pero en este caso tenemos que definir, por ejemplo, el diámetro del cable. Ok, solo nos faltaría definir el diámetro del cable. Y en este caso, si yo me voy aquí al circuito, veo que tengo las distancias en sí, el cableado, la distancia de cableado. Por ejemplo, entre el F1, en este caso el F1 y el F2, tengo una cierta distancia.
es 0.207, 0.22, 0.23 metros, ¿no? En este caso. Bueno, aquí podemos considerar, por ejemplo, nosotros la color de cable. Seleccionas los tres. O puedes seleccionar todo, ¿no? Seleccionamos correcto. Y aquí lo que hacemos es considerar de color, vamos a considerar todo de color azul, que sea 1.5, en este caso milímetros cuadrados, le das a aceptar, ¿no? Bien, tendríamos de esa manera, ¿no? Ok, igual aquí seleccionas todo, en este caso seleccionamos todo. Y aquí definimos nuevamente milímetros 1.5 y color azul, ¿no? Bien, ahí ya tendríamos definido. Bien, aquí nos vamos nuevamente a ruteado de cables. Ok. Bien. Le das nuevamente a rutar. Y ya tenemos toda la ruta de cable, ¿no? Bueno, esto sería de manera automática, ¿no? Aquí tenemos, lo hemos seleccionado de color, en este caso. Y aquí prácticamente ya no hemos hecho ninguna modificación. El único que hemos ingresado es, digamos, los equipos. Y aparte hemos ingresado topa retención, canaletas, riel DIN. Y eso es lo suficiente que hemos hecho aquí, ¿no? Y luego lo que hemos hecho es generar la red de rutas. Y hemos hecho clic aquí en la principal en 1. Y le hemos dado enrutar, ¿no? Ok. Ese es el correcto enrutamiento de manera automática, ¿no? Y bueno, aquí anteriormente no nos salía en sí en la sección, en este caso del cable. Lo que hemos hecho es definir aquí la sección de cable, y la color de cable, para que nos pueda enrutar de manera automática en el 3D, ¿no? Correcto. Si en este caso, si nuevamente le vamos a enrutar, nos sale de esta manera, ¿no? Bueno, nos sale todo en azul porque el conductor nosotros hemos seleccionado que nos salga de manera, en este caso, de color azul, ¿no? Bien, eso sería el enrutamiento de manera automática, ¿no? Gracias.